Hola a todos, bienvenidos a Planeta Morado, el podcast de Nación Morada, hecho por aficionados para aficionados. En este podcast hablamos sobre la realidad actual del Deportivo Saprissa y su historia. Además, conoceremos más de exjugadores y personajes del mundo deportivo. Hola morados, bienvenidos a un episodio más de Planeta Morado, el podcast de todos los sapricistas. Les hago una pregunta a todos. Siempre que compramos las entradas al estadio, algunos de ustedes se perdían buscando el asiento en el que estaban ubicados. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que se dedicaban a hacernos la vida un poco más sencilla cuando llegábamos a apoyar al campeón nacional. Con ustedes estamos hoy José Pablo Serra, uno de los administradores de la página, junto con mi compañero Alonso Angulo, y hoy vamos a estar entrevistando a los sapriguías. Así que, Alonso, permito que te introduzcas un momento y vamos con nuestros invitados especiales del día de hoy. Claro, muchas gracias, José. Bueno, yo soy Alonso Angulo, como ya muchos me conocen. Soy el presidente de Nación Morada y es un gusto tener a dos de los miembros más fieles que tuvimos en el grupo de sapriguías por allá del 2013-2014. Sufrimos, nos alegramos, celebramos, nos enojamos juntos durante todos esos partidos, y es un honor para nosotros tenerlos como invitados y explicarles un poquito lo que fue este proyecto que nos encantaría que volviera a surgir, pero ahorita en estos momentos va a ser bien difícil por temas de pandemia. Caro. Bueno, muchas gracias a la invitación de Nación Morada, de los compañeros Alonso y José Pablo Serra, y muchas gracias por el espacio de uno de los proyectos más ambiciosos y exitosos que tuvo Nación Morada, como lo fue Sapriguías. Entonces, gracias por el espacio y también darle la bienvenida a los compañeros Esteban Noces y a Keila Milton, que nos acompañan muy amablemente el día de hoy. Entonces, esperamos contar mucho de lo que fue la experiencia Sapriguías y de las personas que asistieron al estadio entre 2013 y 2015. Lo más seguro es que se acuerden de nosotros. Ya después del 2015 ya el proyecto no estaba en funcionamiento, pero si fueron al Estadio Nacional, fueron al Estadio Ricardo Saprissa, en especial en lo que fue servicio de platea, servicio de gradería, también en sombra, y lo que eran las explanadas donde hoy hay comidas. Y si alguna vez les aplicamos una encuesta, éramos nosotros. Entonces, muchas gracias por el espacio. Perfecto. Muchas gracias, Caro. Entonces, vamos con lo principal. ¿Cómo nació Sapriguías? ¿Cómo fue ese inicio dentro de la institución morada? Bueno, para comentar un poco, yo fui coordinadora desde el 2013 hasta el 2015 y de manera resumen, para contar un poco, Saprissa estuvo remodelando su estadio, lo que fue entre el trayecto de 2012-2013. Tal vez la gente puede recordar cuando se quitó el techo, cuando se cambió de la gramilla artificial vieja a la gramilla artificial nueva. Después, ¿verdad? Ya pasamos a gramilla natural. Entre 2012 y 2013 fue la transición que se hizo de la administración de Vergara a Horizonte Morado. Entonces, entre las nuevas ideas que tenía Horizonte Morado, se hizo un acercamiento muy importante hacia los grupos de las peñas, ¿verdad? Que ese fue como surgió también la Asociación de Nación Morada, y dentro de los compañeros, ¿verdad? Que estaban dentro de la junta directiva, hubo un acercamiento y Saprissa se nos acercó, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo Saprissa iba a migrar al Estadio Nacional. Entonces había una preocupación, ¿verdad? Porque la gente no se sintiera a gusto, no estuviera contenta. El Estadio Nacional, que ahora tal vez es muy común, pero cuando se abrió era un mundo nuevo, ¿verdad? Porque no había un estadio así en Costa Rica. Entonces la gente se desubicaba en los puntos cardinales, que no había lo mismo. Entonces, parte de una atención al aficionado, surgió la iniciativa de Sapriguías,
Entonces Nación Morada empezó por medio de sus redes sociales, principalmente en esas épocas usábamos solo Facebook. Entonces a partir de Facebook empezamos un proceso de reclutamiento para un programa de voluntariado que consistía en que cada vez que Saprissa jugaba de local, ya fuera torneo local o Conca Champions, nosotros estuviéramos ahí para brindarle una ayuda a los aficionados, ¿verdad? No en todas las graderías, ¿verdad? Que vale recalcar porque éramos un grupo pequeño y no humanamente no nos diera el chance, pero casi siempre estábamos en lo que eran las graderías de oeste y este. Entonces así surgió esta idea, aficionados ayudando a aficionados, ¿verdad? Y no solo en la ubicación en un asiento, ¿verdad? Sino en el sentido de la experiencia estadio, de las comidas, de que tengo alguna situación, ¿verdad? De vértigo, embarazos, algo que pudiéramos asistir al aficionado. Para eso estaban los voluntarios de Nación Morada. Excelente, excelente. Yo lo recuerdo fielmente. Cuando iba al estadio me ayudaron un par de veces y se los agradezco. Le quisiera preguntar a Esteban y a Keila, ¿cómo se dieron cuenta ustedes de los apriguías? ¿Cómo fue ese proceso para entrar? ¿Cómo fue que todo esto les llamó la atención? De mi parte, muchas gracias por la invitación. Yo me di cuenta a través del Facebook, revisando pues páginas moradas que uno tenía, conociendo otras páginas, encontré la página de Nación Morada y revisando pues las publicaciones que hacían, vi que tenían un grupo de voluntarios que estaban iniciando lo que era la experiencia de ayudar, ¿verdad? De ser parte del estadio, de ser parte sí de Saprissa, digámosle, y ayudar a los aficionados a acomodarse pues en sus asientos respectivos. Y de ahí pues tomé la iniciativa o la decisión, perdón, de involucrarme, de pedir que me aceptaran y poder asistir. Y de ahí pues contacté a Caro y Caro pues fue la que me incluyó. Recuerdo exactamente el primer día en que me dijo vamos. Simplemente yo dije voy para el estadio, pero hoy voy a esto y fue realmente una experiencia bastante bonita el haberse encontrado la página y haber encontrado esa publicación, ¿verdad? Excelente, excelente. Keila, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí fue súper vacilón porque yo iba al estadio bastante, demasiado. En ese momento iba con el muchacho que era mi novio, ¿verdad? En su momento, se llamaba Vidal. Entonces resulta que siempre como que íbamos a plateas porque la verdad nos gustaba mucho y yo me acuerdo que hubo un tiempo como que no volvimos a ir por un tema ahí de presupuesto. Entonces me acuerdo que siguiendo la página de Nación Morada, ¿verdad? Que sí seguíamos, yo que siempre ando ahí navegando por las redes, encontré el post ese que estaban solicitando, ¿verdad? Que se unieran más chicos y chicas, ¿verdad? A la iniciativa. Y me acuerdo que escribí y yo fui la que hizo la inscripción de los dos. Y yo dije, bueno, nos vamos a inscribir. Y resulta que, bueno, hablé con Caro y ahí coordinamos. Y el primer partido al que estábamos como convocados fue el clásico que hubo en el Estadio Nacional, el 4-4. Entonces me acuerdo que yo estaba ahí, yo llegué sola, porque a pesar de que nos inscribí a los dos, él tenía un examen de la U y yo decía, o me espero o voy. Y yo, no, yo voy a ir sola. Y fui sola y ahí ya nos sentaron a todos por la pista, me acuerdo, y ahí nos hablaron como que esto es lo que vamos a hacer y así se hace y todo. Y de estar ahí y para haber sido el clásico y que fuera el 4-4 y todo, para mí eso fue así como un boom, ¿verdad? O sea, fue una experiencia sumamente bonita. Me acuerdo que ese día el estadio estaba repleto de neblina y hacía un frío, pero de otro mundo, pero fue algo muy bonito. Entonces de ahí fue como donde empezamos y ya después continuamos haciendo los partidos. Ya después nos pasamos igual al otro estadio, ¿verdad? Al Saprissa, a la casa. Y seguimos, ¿verdad? Hasta que el tiempo nos lo permitió. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuál fue tu mejor experiencia en Sapriguías, Keila?
y también para Esteban. Y bueno, la verdad para mí hubieron muchas cosas muy chivas, porque al inicio me daba como miedillo, ¿verdad? El tema de estar en el estadio y como de la exposición y demás. Entonces, hubieron varias cosas que me gustaron mucho. Un tiempo estuve como ayudando o asistiendo a lo que fue el palco de los jugadores, de las familias y novias e hijos. Y era súper bonito porque, bueno, me acuerdo una vez un jugador dejó a los hijos a mi cargo y me dijo, ¿cómo es que no ha llegado mi esposa? Y usted me puede hacer el favor de cuidármelos. Y yo como, ok, está bien, ¿verdad? Y yo me acuerdo que jugué con 2 niños ahí, la pasamos súper bien hasta que llegó la esposa de los chiquitos y ya el partido había empezado y demás. Entonces, para mí eso fue muy bonito, ¿verdad? Porque uno tenía contacto con ellos y son personas bastante humildes y súper buena gente en todo sentido. Y lo más chiva fue una vez que Colindres metió un gol y yo estaba en platea, estaba abajo y Colindres vino y buscó a su papá para celebrar y él estaba adelante mío, entonces él se vino y lo abrazó y no sé, lo abrazó con un orgullo y yo me acuerdo que el señor lloraba y gritaba y la gente se apelotó y bueno, ahí salí como golpeada y de todo, pero no sé, es un recuerdo tan bonito de ese gol, de esa celebración, ¿verdad? Tan natural, tan familiar, que yo siempre me lo llevo como así de las experiencias más chivas que me dejó el proceso de Sapriguías. Bueno, para mí creo que fue de inicio a fin, desde que inicié hasta que fue el último día, fueron experiencias increíbles, pero realmente hubieron varias experiencias que marcaron el momento que vivimos. Muchos eran cuando llegábamos al estadio, pues un par de horas antes y estábamos adentro en el área donde están las oficinas administrativas y veíamos pasar a los jugadores que eran en su momento ídolos de nosotros, como Colindres, como eh, el Caballo Saucedo, en su momento cuando estaba Kendall Waston, bueno, y en fin, verlos pasar normal y que ellos a veces, bueno, la mayoría eran bastante accesibles y nos saludaban, ¿cómo estaban muchachos? El hoy gerente del Deportivo Saprissa, Víctor Cordero, que también era súper amable con nosotros, llegaba y ¿cómo estaban muchachos? Buenas tardes, buenas noches. Pero para mí creo que una de las experiencias más impresionantes o más bonitas fue cuando ganamos la 30. El llegar horas antes al estadio fue increíble porque uno se sentía como si uno fuera el que iba a jugar, porque llegaba y nos preparábamos, realmente nos preparábamos para empezar a ayudar a la gente a acomodarse. Las horas previas a ese clásico fueron increíbles. El haber tocado la cancha, el haber estado dentro de la cancha minutos, horas antes del partido, algo para mí fue increíble porque, bueno, yo he sido morado fanático desde niño y a ver que estaba en la cancha y para mí era increíble, ¿verdad? Era un sueño totalmente hecho realidad, poder sentarse en las butacas y demás y todo desde que empezamos a llegar al estadio hasta el final, hasta que nos fuimos a dormir a la casa, ese día de la 30 fue algo increíble, la verdad es que nunca lo voy a olvidar, nunca lo voy a cambiar por nada por ahorita. Además, otros partidos que tuvimos consecutivos después a la 30, a la 31, que jugamos la final contra Heredia también, que fue una loquera total. Fue algo increíble también, todos esos partidos de finales que tuvimos fueron bastante bonitos, ver a la gente pues agradecida con uno porque le ayudaba a encontrar el campo, por solucionarle que mira, esta persona se sentó donde yo voy, todo ese tipo de cosas, la gente a uno se lo agradecía al final del partido o durante el partido. Era bastante bonito saber que uno de alguna u otra forma ayudaba al equipo, ¿verdad? A que la experiencia que tuvieran los aficionados dentro del estadio fuera bonita, ¿verdad? Porque mucha gente tal vez venía tarde y quería sentarse a ver el partido, entonces uno estaba ahí y les ayudaba pues rápido a sentarse, a acomodarse, porque cuando uno va al estadio no quiere perderse pues ni un minuto, ¿verdad? Y menos tal vez si es un partido bueno, un clásico, o contra Heredia, o el que sea, uno quiere llegar y sentarse rápido y ver, y entonces creo que la gente se sentía bastante agradecido
con uno, ¿verdad? En ese sentido, pero sí el momento más exacto creo que fue la 30, definitivamente. No, yo sí también quiero enmarcar esa 30, que fue algo súper especial para mí, porque yo me recuerdo, de hecho yo estaba con ustedes en esa final, y lo que menciona Esteban es sumamente importante, el hecho de tener un ambiente final, poder estar dentro de la cancha, viendo todos los preparativos, no solo de nosotros como sapriguías, sino también del mismo club, ver a todo el mundo ahí corriendo, preparando toda la logística, estar desde adentro es súper diferente a vivir una final en la gradería. Y la mojada que nos pegamos fue épica. Pero Cómo llovió ese día, por amor a Dios, cómo llovió, se cayó el cielo ese día. ese día se cayó el cielo por completo. Pero de todos felices, yo creo que más bien esa lluvia representó el estado de todos los morados cuando terminó ese partido, porque éramos de todo el estadio prácticamente llorando de la felicidad por tener esa 30. Y sí, fue algo muy, muy especial, porque de hecho recuerdo que anduvimos por varios lados porque no encontrábamos un espacio para nosotros en el estadio, porque estaba tan lleno que no encontramos un espacio para podernos sentar. Entonces fue hasta como el Así que en el segundo tiempo, sí. Fue el segundo tiempo, como los primeros 10 minutos tal vez, hayan transcurrido y encontramos un campo en Sol Sur para poder terminar de ver el partido tranquilos. No, totalmente. Yo comparto también con Esteban y Alonso la 30, porque algo muy cierto que dice Esteban es que nosotros nos preparábamos como un jugador más, ¿verdad? Desde llegar y saber y nos alistábamos, ¿verdad? Desde que los jugadores entraban, cuando había partidos importantes venían en el autobús, entonces nosotros teníamos ese privilegio de ver las cosas que no ve el aficionado regular, ¿verdad? De que en paz descanse nuestro querido amado Gabriel Badilla, siempre pasaba y nos saludaba y nos decía cómo están. Yo tuve muchas oportunidades de hablar con él, que nos decían, ¿qué son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Por qué están aquí? A modo de las primeras veces en el Estadio Nacional, y ya después ya sabía quiénes éramos, entonces siempre nos saludaba, ¿verdad? De Kendall también, Colindres, Saucedo. Y se me van otros jugadores que siempre que pasaban eran muy amables y sabían, ¿perdón? Pecho Polar. También. Entonces pasaban y nos saludaban, ¿verdad? Y sabían que éramos parte de la institución. Y de la 30 yo creo que ha sido la única vez, bueno, Esteban ahorita se volvió a incorporar, se nos desconectó. Yo creo que la 30 yo creo que ha sido la única vez en mi vida que yo he llorado en un estadio. O sea, he llorado en muchas partes, en distintos contextos, pero si yo diría llorar en un estadio, yo creo que ni viendo a Paul McCartney o Roger Waters, no, eso no hay igualdad de condiciones. Fue con la 30 porque Saprissa fue campeón en el 2010 y volvió a ser campeón, o sea, 4 años después, o sea, fue un tiempo importante y verdad que el sapricismo no se acostumbra, ¿verdad? Uno puede decir un año y medio, pero 4 años que se nos hicieron eternos. Hubo transición de la época Vergara a Horizonte Morado, ¿verdad? Se volvió el logo tradicional, a los colores de Saprissa tradicionales. Entonces también era como un deseo de volver a las raíces, ¿verdad? Entonces, como decían los compañeros, ¿verdad? Esa lluvia representaba como una explosión o no sé, una liberación que tuvo el aficionado, ¿verdad? Porque fue así como ¿verdad? De que Saprissa volvió a lo que tenía que ser. Entonces yo lo tengo por ahí. Y hay otro pequeño episodio que yo creo que hasta la vida no lo he vuelto a vivir. Fue, no sé, tal vez si Esteban tiene que acordarse. Yo es que ya, perdón, ya me fallan los partidos, las fechas y demás. En un partido de Conca Champions que jugamos contra un equipo de la MLS que ocupábamos remontar. Entonces, yo creo que en la vida, o sea, la gente sabía que teníamos que empujar, no sé si es que teníamos que ganar 2-0, 2-1, no recuerdo, había que remontar, y esa vez el estadio, y yo creo que muchos comentábamos que se nos ponía la piel de gallina, cómo gritaba la gente, digamos, cuando iba a salir el equipo, en ese partido de la MLS. Nunca más he vuelto yo a sentir ese estadio tan vivo como en la 30 y ese partido que
que remontamos, ¿verdad? Y perdón, no recuerdo fecha, no recuerdo el momento. Sí recuerdo que fue justamente despuesito del Mundial 2014. Sí. Porque en ese año todos los equipos ticos, incluyendo la CL, anduvieron enrachados positivamente. Y sí recuerdo que fue en meses, pero sí como 2 o 3 meses después del Mundial del 2014. Sí, y ese día la taquilla se vendió toda, digamos, el día de la 30, este remontada, ¿verdad? O sea, había partidos que ya, o sea, la taquilla, ¿verdad? Estaba vendida, entonces el día que jugamos contra, bueno, si fue el Real Salt Lake, estaba totalmente vendido, entonces no sobraba un espacio ni en las plateas, o sea, siempre los espacios que sobraban eran en los soles, ¿verdad? En norte y en sur, entonces yo creo que yo me quedaría con esos 2 momentos de la locura del estadio. Excelente, excelente. No, me puedo imaginar, se me pone la piel de gallina de escucharlos a ustedes hablar de esa experiencia. Y uno la vivió del lado de los aficionados, ¿verdad? Y recordamos todos con gran alegría el campeonato número 30, sin lugar a dudas. Y De hecho, bueno, dale. yo recuerdo que, bueno, en el primer podcast de Planeta Morado, el mismo Juan Carlos Rojas nos mencionó una experiencia que realmente el partido estaba programado para el domingo, en la tarde. Y ese domingo, que era el día siguiente al día del partido, ese domingo fue cielo despejado completo. No cayó ni una gota de lluvia, pero ellos decidieron moverlo para sábado para sábado a la noche para prevenir que lloviera. Y al final nos cayó todo el agua, los baldes de agua nos cayeron, que yo creo que, y fue muy curioso porque, digamos, tal vez la gente no lo sabe, pero digamos, cuando se era un sapriguía o se participaba dentro de este voluntariado, había que estar 2 o 3 horas antes del partido y después que terminara el partido había que ir a recoger nuestras pertenencias que se guardaban en una oficina. Entonces, mientras pasaba la gente, cruzaban otros, ¿verdad? Entonces, a veces no era que terminara el partido y nos íbamos, ¿verdad? Sino que a veces la gente se quedaba hablando y demás, entonces a veces todavía media hora después y la gente todavía se quedaba en el estadio. Entonces ese día que se ganó la 30 de todo el mundo estaba, pero verdad, o sea, todo el estadio, yo creo que tal vez solo la gente que estaba en palcos no se mojó, pero el resto del pueblo sí. Entonces todo el mundo ese día pues se fue bien mojado para la casa, todos, yo no sé si amanecieron engripados o no, la felicidad no dejaba, pero sí, ese fue el dato que nos contó don Juan Carlos Rojas, ¿verdad? De que ellos tenían planificación domingo y dijeron, no, pasémoslo sábado y de ahí sí tocó todo el agua, pero después el domingo fue como escribía él, fue como un día de gane, se sentía que era un día de gane, que mostraba también esa parte del sol y demás, entonces también fue muy, muy significativo. De hecho, fue contra el Sporting Kansas City que jugaba. Entonces fue con Kansas. Gracias por el dato, Alito. Si es que uno ya a estas edades se les van las cosas. Y me acuerdo que siempre atardecía divino. Siempre que veo las tardes moradas. Le ponía esto morado, pero era un morado increíble, así como, no sé, de otro mundo. Yo me acuerdo que era así, sacar una foto ahí era súper bonito porque siempre había así atardeceres hermosos en la zona. Y ahora que lo mencionaba Caro, que ustedes tenían que estar 3 horas antes y a veces hasta 2 horas después de los partidos, ¿cómo era ese proceso? ¿Cómo se alistaban ustedes para llegar al estadio? ¿Cómo decidían quién iba a ir en qué zona? ¿Habían conflictos porque varios querían estar en platea? ¿O cómo era esa dinámica? Qué pregunta más interesante, José. Sí, mira, bueno, nosotros hacíamos, Saprissa, algo maravilloso que, yo soy profesora y nunca trabajé en logística ni marketing deportivo. Yo creo que saqué un diplomado virtual cuando fue en Sapriguía sobre marketing deportivo y resulta que cada vez que hay un partido, digamos, hay congresillos. Yo no sabía que eso existía. Entonces, cada vez que hay un partido se hace un congresillo, pero de acuerdo al nivel de partido, ¿verdad? Llámese clásico, final, semifinal, Conca Champions, se requiere una logística diferente. Entonces, de acuerdo al partido que hubiera, Saprissa se contactaba conmigo y nos decía, bueno,
tenemos tanta taquilla vendida, está así, así, entonces ocupamos tal vez de toda la gente que puedas reclutar por medio de Nación Morada. Entonces, si era un partido más bajo, ¿verdad? Y no por, ¿verdad? Decir que eran partidos de menos calidad, pero tal vez como un partido contra vamos a ver, en esa época, tal vez contra un Guadalupe, un Belén, ¿verdad? Tal vez que no eran partidos clase A que se les llama, sino que venía categoría partido clase A, B o C. Entonces esos partidos eran partidos clase C, después clase B podía ser tal vez contra Cartago o tal vez contra Heredia y teníamos partido clase A que era clásicos y semifinales o finales. Entonces de acuerdo a la categoría, Saprissa nos decía, no, trae 12 personas, 15 personas o iba variando el número y nosotros teníamos un grupito de WhatsApp, entonces se les ponía, ¿verdad? Que había convocatoria y se les daba un tiempo prudencial para que la gente dijera si podía, no podía. Sapriguías fue formado por gente de todos los contextos sociales habidos y por haber, ¿verdad? Desde gente que estudiaba, gente que no estudiaba, ingenieros, amas de casa, mamás, papás, gente soltera, gente casada, divorciada, de todas las provincias habidas y por haber, ¿verdad? De muchas comunidades. Entonces fue un grupo altamente diverso. Entonces, de acuerdo a todas las posibilidades, ¿verdad? Había gente que podía solo, recuerdo Keila en algún momento que con Vidal, que por ejemplo podían solo domingos, eran de Ciudad Colón, entonces de salir a las 10 de la noche sin carro hacia Ciudad Colón era muy complicado, ¿verdad? Así como si había gente que vivía San José, Desamparados, Heredia, entonces sí era más fácil el transporte. Entonces, de acuerdo a eso, nos acompañaban a veces 12 personas y yo era la que escogía quién iba para cada sector o de acuerdo a la habilidad o características personales que hacían, ¿verdad? Por ejemplo, Keila, que puedo decir hasta la fecha que es una persona muy amistosa, muy amable. Entonces, si requeríamos como un apoyo a jugadores o demás, como ella decía ahora en palco, entonces yo sabía que yo podía confiar en ella porque la podía mandar. Esteban, que era 4x4, ¿verdad? Me decía, Caro, en lo que usted ayude, entonces si había que ir en platea oeste, platea este, aplicar cuestionarios o en algún otro lugar o ayudarle a alguien de Saprissa. Tenía muchos compañeros como Esteban, Yared, Marvin, José Rojas, Esteban Agüero, Lucho, mucha gente que me decía, no, ¿verdad? Sí había gente que también escogía, por ejemplo, habían algunas chicas que me decían, ay, Caro, a mí me gusta más con la gente, déjeme aquí acomodar gente, eso me gusta más, y que la gente quede bien acomodadita, entonces era un estira y un encoge, ¿verdad? Había gente que fue algo muy interesante, había gente muy introvertida, o sea, había gente que se apuntaba y no hablaba. Entonces yo llegaba y le decía, pero bueno, entonces trataba de buscarles a alguien viejo para que esa persona vieja les hablara, les hiciera amistad. Entonces a raíz de eso, y más de uno y una encontró de muchas amistades, muchos amigos y amigas, y ya después uno los fue evolucionando que llegaban y ya se veían, ¿verdad?, más en confianza. Y sí, dentro de las labores que también teníamos, José, era acomodar gente. Algún logro que yo estoy muy orgullosa y yo siempre le agradezco a todos los muchachos y muchachas de Sapriguías es que bueno, ahorita por la época del COVID no, pero digamos antes de la pandemia, si uno va al estadio, tenemos lo que son en las explanadas comidas, hay actividades para los aficionados y demás. Eso surgió de una serie de cientos de encuestas que aplicaron estos muchachos y que ellos llenaron en gradería, porque en Saprissa, si la gente se remonta un poco a pensar que se compraba en Saprissa, tal vez pastelillos, una pizza y una que otra cosa, ¿verdad? Pero ahí la gente no quedaba satisfecha. Entonces, en base a unas encuestas que el Departamento Comercial de Saprissa creó, nosotros se las aplicábamos a los aficionados y ahí la gente muy honestamente nos decía, quiero café, quiero tortillas, yo vengo del trabajo, quiero comerme una empanada, un queque seco, ¿verdad? O esos baños huelen feo, que qué feo, no hay papel higiénico, no hay donde cambiar un chiquito, ¿verdad? Entonces nosotros, aparte, ya a veces nos llevamos las regañadas que no nos tocaban, parte de la recolección de información que hicieron estos muchachos, Saprissa lo analizó. Entonces, cuando ya se regresa al estadio, tal vez que tenemos mucho rato de no ir, pero cuando la gente va y ve las comidas, ve que hay tanta diversidad de cosas como aficionado, eso surgió del trabajo que se hizo entre 2003 y 2015, ¿verdad? Y que después el Departamento Comercial de Saprissa logró, ¿verdad? Ya formalizar. Alonso, sí, claro, dale. Sí, y algo importante es que, bueno, ya ahora estamos viendo los frutos de eso, pero en su momento
nadie quería hacer encuestas. Nadie le gusta hacer encuestas. Ser encuestador es una de las profesiones más difíciles. Era democráticamente salado, le tocó. Sí, yo creo que a todos en algún momento nos tocó y uno es como, ay, porque había que ir a buscar a la gente y la gente obviamente estaba muy en el asunto hacia allá y uno teniendo que distraerlos o en los medios tiempos estaban ahí como con el corre-corre de las comidas y uno ahí como preguntándole cosas y la gente es como, sí, esto. Yo me acuerdo esto del café, que siempre es mi anécdota de chica resentida, que una vez, en paz descanse, Gabriel Badilla me pidió café y yo decía, ¿de dónde yo me saco un café si yo soy una sapriguía? Y yo le dije, es que nosotros no damos café, dice, pero consiga café, no sé qué, y yo, fue eso así como de que uno dice, ¿de dónde me saco un café, verdad? Y después ya vino como la diversidad de comidas y demás, entonces tal vez en su momento alguno tiene algún antojo y tal vez se podría conseguir si fuera el caso, ¿verdad? Pero me acuerdo en ese momento vino así como, ocupo café, y yo, alto ahí, ¿verdad? No, entonces sí, pero me acuerdo de eso de las encuestas, que sí, en algún momento a todos nos tocó y ay, cómo dolía. Sí, y una parte de la estructura, como que está explicando Caro, era casi siempre se tenía por sectores, por zonas, entonces se tenía un líder por persona y se hacían grupos que iban a trabajar con ese líder, entonces cualquier pregunta que tuviera un saprilla se le hacía a ese líder, y si ese líder tenía dudas, y la que mandaba en ese entonces era Caro. Caro era la que al final tomaba la decisión si involucraba a Saprissa o qué más hacía. Bueno, yo no he dicho oficialmente en Planeta Morado, pero yo soy la teacher, entonces si alguien me va a mandar saludos buenos o malos en Nación Morada, yo soy la teacher. Y entonces algunas veces, José, yo tuve que aplicar las de la teacher en sapriguías, que usted ha visto que hay un chiste que dice, voy a separar ese grupito de la esquina que habla mucho. A veces me tocaba separar al grupito que hablaba mucho, porque digamos, yo creo que uno de los desafíos más grandes es de siempre trabajar con gente es la gente. Entonces, en algún momento, cuando, voy a ser muy honesta, había momentos que no teníamos nada que hacer, porque digamos, un partido que te digo, Saprissa Belén, Saprissa, no sé, Pérez Celedón, ciertos equipos, ¿verdad? Y la gente o no llega, o hacía mucho frío, o está lloviendo, entonces llega muy poquita gente o la gente no llegaba. Entonces, imagínate nosotros 2 horas antes, el estadio se abre 1 hora antes del partido, y la gracia era que, yo creo que Keila se acuerda, uno conocía a los fiebres que llegaban 1 hora antes, que en este era un abuelo y el nietito, que tenían una bandera que siempre ellos ponen entre norte y este, que hay una bandera morada y blanca, entonces el señor y que es socio con el nieto, ese señor estaba abriendo literalmente la puerta a cada partido en casa. Entonces ya pasaba y nos saludaba y se metía. Entonces la gente mayor sí que tiene esa costumbre de irse muy temprano. Entonces, en el momento que no teníamos que hacer nada, pues la gente sacaba fotos, hacía cosas y demás, ¿verdad? Pero en algún momento sí, verdad, no fue mucho, ¿verdad? Pero sí en algunos momentos y a veces sí se nos pasaba la mano en el sentido que a veces se nos olvidaba que estábamos brindando un servicio y que era un voluntariado, ¿verdad? Entonces yo ya tenía como decirles ahí como la maestra con la niña Pochita y como a ver, chiquitos, acomodémonos y demás, pero igual la gente siempre fue muy, muy colaboradora y después no, la gente se acomodaba y también una parte muy importante que yo creo en Nación Morada siempre que hicimos fue revolver a la gente. Entonces había gente que hacía obviamente mancuerna. Entonces, por ejemplo, yo sé que Esteban tenía su mancuerna y demás, entonces a veces les tocaba a los 3 juntos, a veces 2, a veces 1, o verdad, dependiendo, a veces había gente que me decía, ay, Caro, hoy me puede poner con verdad, con los chiquillos, y entonces no, ahí se acomodaba y todo, verdad, entonces al final tratábamos de darle vuelta, había hermanos y hermanas, entonces a veces a los hermanos los dejábamos juntos, a veces a las hermanas también las separábamos, ¿verdad? A las parejitas. Así también había ahí, también ahí surge el amor en estos procesos desde gente joven. Imagínese usted meterse a un grupo de sapricistas y usted se encuentra un montón de gente con sus mismas ideas. Ya con solo que usted conozca gente que es sapricista, ya eso dice cosas muy buenas. Entonces también surgió uno que otro corazón ahí en el aire. Entonces también uno veía que decía, usted me puede poner de aquel lado, usted me puede poner por acá. El romance que salía así. Esos romances. O uno que llegaba ennoviado
lado y más bien los separaban. Ah, sí, también, Keila, porque Keila Para que cuando no se me llegó, distraiga. Keila estaba emparejada con un muchacho, entonces también, ¿verdad? Como para forzar a la gente a socializar con otros, para que no Sí, fueran tan era bueno. peguillas, movíamos a la gente. Entonces, cada partido, José, era una dinámica distinta. Igual, debo decir que hubo gente que se metió y no le gustó, ¿verdad? Hubo gente porque sí, y yo creo que Esteban y Keila no me dejan mentir que era un trabajo físico muy importante, porque imagínate, era un trabajo donde no nos sentábamos es más, hasta tenis. Yo les decía, chiquillos, tráiganse unas buenas tenis. Nosotros en Nación Morada hicimos un esfuerzo muy grande de siempre brindarle un refrigerio a los muchachos, lo hicimos y salió de nosotros con todo el corazón del mundo. Entonces tratábamos de dar unos sanguchitos, unos pastelitos y algo, ¿verdad? Porque había gente que se venía desde el trabajo, entonces a veces no nos daba chance como de irse a comer algo, un café o demás. Entonces era un esfuerzo. Entonces yo tenía gente que se enojaba conmigo y me decía así muy honestamente, ¿qué cochinada es esto? Mejor, para eso mejor me quedo en la casa. Entonces yo les decía, no, esto es un voluntariado, venga, prueben. Si le No me gusta, gusta. continúe, y si no, no, muchas gracias, ¿verdad? Pero sí hubo gente así como ellos que les encantó, hubo gente que dijo que no, que de mejor para eso, nos tocaban aficionados, gente de como todo, ¿verdad? Hay gente que llega enojada, gente más amable, gente más malcriada. Entonces, al primer conflicto que tal vez llegaba alguien y le decía, ay, no, yo no estoy disconforme con Saprissa, imagínate, José, ¿qué hacíamos? Usted está disconforme con Saprissa como institución. Nosotros no éramos parte de una junta directiva. Entonces una vez llegó un señor y me dijo, ¿por qué hicieron el estadio tan alto? Y yo decía, de no sé, voy a irme a devolver en el tiempo a hablar con don Ricardo Saprissa y preguntarle a don Ricardo Saprissa por qué hicieron, porque me dijo, es que me da vértigo. Entonces yo le dije, no, señor, con mucho gusto podemos ubicarlo en platea, ¿verdad? Pero si también usted tiene un padecimiento, y lo ideal siempre es buscar algo y demás. Sí, pero es que a mí me gusta cómo se ve arriba. Entonces, ¿verdad? Y uno no tenía de dónde, ¿verdad? Decirle, bueno, está bien, ¿verdad? Sino que me decía, no, es que qué mal me administran todo acá. Entonces, al final, uno, ¿verdad? También absorbía mucho de una que otra molestia que surgía de la gente, pero entonces hubo gente que se enamoró, hubo gente que le gustó y viceversa. Lito, adelante, perdón, ibas a participar. No, y más bien era una pregunta Yo, para Keila y para Esteban. ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio que hicieron para ir a un partido como Saprissa? O más bien, tal vez alguna anécdota que conten que les haya pasado en ese trayecto para un partido que iban como Saprissa. yo tengo una súper divertida aquí unido a lo que dice Caro de la gente. Yo me río demasiado a la fecha, ¿verdad? Porque yo le decía a Caro que a mí me daba miedo un aficionado, porque siempre era como el hombre que y tiraba durísimo, y me acuerdo que él era muy morado, pero ya a veces su comportamiento tiraba mala crianza, y me acuerdo que hasta cierto punto nos decían, no le hablemos, ¿verdad? No hagamos mucho contacto con él, porque el hombre se alteraba con cualquier cosa. Me acuerdo que una vez lo vi tirarle una pizza a un señor del Herediano, y yo, para mí eso era un súper impacto, ¿verdad? Pero me acuerdo que entonces yo siempre lo veía, ¿verdad? Ahí, y yo le decía, Caro, es que a mí no me gusta ese lado. Era en platea, porque él tiene platea, y a mí me da mucho miedo ese lado. No quiero ir ahí, ¿verdad? Y yo siempre le tenía como miedo, porque yo tal vez no tenía la capacidad, o sabía que no la tenía para ir a conversarle algo si hacía algo mal, o pedirle calma o demás, ¿verdad? Entonces me acuerdo que siempre me quedé con su imagen. Pues resulta que pasados los años, yo conozco a un muchacho, ¿verdad? Quien es ahora mi actual esposo. Y en lo que estábamos ahí como conociéndonos, y súper bonito, ¿verdad? La historia es que nos ponemos a ver las fotos de Facebook de cada quien, ahí medio estoqueándonos, que llaman. Empiezo a ver que tiene fotos con el muchacho malcriado este. Y yo le decía, ¿qué es esto, verdad? Y yo le decía, ¿quién es? ¿Por qué usted conoce a este muchacho? Y me dice, es que él es un amigo mío del trabajo. Y entonces siempre fue con el que me llevó, de hecho, una vez a un partido de la Cela. Me dice, entonces somos muy amigos, ¿verdad? Y por eso tenemos tantas fotos.
Y entonces yo dije, ay, pero es que este es el muchacho que a mí me da miedo. Y entonces me decía, ¿cómo? ¿Que usted le da miedo? ¿Lo conoce? Y yo decía, sí, es que es el muchacho del estadio el que me da miedo. Y a la fecha, digamos, al tiempo, cuando lo conocimos, ellos iban a mejengas y de todo, y ya yo lo conocí, y él hizo una cosa en el estadio, y así, súper morado y todo, pero al final terminó siendo como un amigo más de mi esposo, y es una anécdota súper vacilona, porque yo lo veía a él y yo lo tenía así como encasilladísimo, ¿verdad? Del morado aquel empedernido y terminar conociéndolo y coincidiendo con él. Y me acuerdo que al final iba como todos los sábados a mejengas y así. Entonces era así como esa parte de Sapriquías que siempre me dio susto. Estar en esa parte del estadio por esa persona y al final terminar diciendo como que era un amigo cercano de mi actual esposo y convivir con él en actividades ajenas y ver la realidad de la persona, ¿verdad? Afuera del entorno del estadio también. Entonces, eso fue así como, es una anécdota que siempre me hace mucha gracia. Y, y sacrificios como tal, yo creo que tal vez no me tocó hacer un sacrificio, porque en ese momento estaba solo estudiando, tenía los fines de semana libre, ¿verdad? Yo iba más que todos los partidos de domingo, pero sí fue muy duro cuando nos tocó tomar la decisión de salirnos de Sapriguías, ¿verdad? Hablar con Caro y decir, Caro, estamos pasando por un tema de salud importante y yo creo que hasta aquí va a llegar nuestro proceso de Sapriguías. Entonces fue como la parte triste, ¿verdad? El sacrificio más fuerte que fue de la despedida del grupo, a raíz de una situación, ¿verdad? Un poco más importante y había que priorizar, ¿verdad? La salud no se compra con nada. Y fue así lo más fuerte que nos tocó en el proceso. Claro, claro, me imagino. Y Costa Rica es un pañuelo, ¿verdad? Qué interesante que conociste al amigo de tu actual esposo así. Y ahora nuestro compañero Esteban, contanos cuál fue ese sacrificio y esa anécdota, como la que nos contaba Keila, de tu parte, tu experiencia como sapiguía. Anécdotas, sí tengo bastantes, tanto a nivel con los aficionados como con el grupo, ¿verdad? En ese caso con aficionados muchas veces me tocaba llegar y tener que mover a gente que ya estaba viendo el partido, que estaba acomodada. Recuerdo que una vez me tocó mover a gente que era del bando rival, de los de por allá, ¿verdad? De la agonía, y no les gustó mucho, pero hey, había que darle campo a la gente que tenía su campo. Entonces, a veces la gente se molestaba, ¿cómo? ¿Por qué? Pero cuando la gente ya ve revisada su boleta, decía, ah, ok, perfecto, no, está bien. Entonces, muchas veces la gente se molestaba porque se quería molestar, pero también mucha gente, aunque se fue a equipos rivales, eran agradecidos porque te quedan así como ustedes, como, o sea, que allá nosotros no tenemos eso, o sea, entonces, Dios, de que en el Saprissa ese de cosas, ¿verdad? En ese momento que Saprissa estaba pues muy enrachado, entonces realmente la gente se quedaba sorprendida. Y anécdotas, pues con los compañeros eran montones, ¿sabes? Cuando decía Caro que estar ahí a la espera de que empezar vacilando, hablando, contando anécdotas, más bien Caro nos decía, ¿qué están haciendo? Pónganse en vivos, ahí viene gente. A veces a uno se le iba la pájara, como dicen, por estar hablando y estar vacilando contra creo que fue una final contra Heredia, que fue primero en casa, la 31, estábamos celebrando, el gol cayó súper rápido, yo estaba con mi compañero, con Marvin, me le subí los hombros y boté los lentes, yo dije, ya le quité los lentes a este muchacho, yo tengo que pagarle unos lentes, por dicha, ¿no? Entonces como una anécdota como de susto y de vacilón, porque sí, fue bastante, con la 30, estamos como por el banco del Saprissa y cayó el gol de Hansel Labrados y lo único que no acató fue abrazarse a la persona que tenía la par y eso tenía un momento a una compañera que se llamaba Helen y simplemente nos abrazamos como por, como por 5 minutos de la emoción porque sabíamos que ese gol era el que nos iba a dar la 30, entonces fue bastante divertido, pero anécdotas saben montones, realmente fueron montones y sacrificios creo que no, creo que valía la pena a veces
llegar en la tarde, perdón, en la noche a la casa, cuando era un partido un miércoles o un sábado en la noche, valía la pena llegar a las 11 de la noche a la casa, tal vez con un poquillo de peligro, pero valía la pena hacer el sacrificio de dejar tal vez a la familia o dejar cosas que hacer por ir al estadio. O sea, a mí no me importaba. De hecho, actualmente a mí no me importa si tengo que ir a partidos y hay reunión familiar, yo prefiero el partido. O sea, y si tengo que salir con alguien, prefiero el partido. Sonaré muy morado, muy aficionado, pero para mí, el ver un partido de Saprissa, aunque sea con Cartago, o sea con Sporting, lo hago. Ese es el espíritu que tienen que tener todos los que sirven al equipo más grande de Costa Rica, como lo es Saprissa. Les quería preguntar a nivel de jugadores, porque ustedes tenían acceso estaban muy cercanos a todos ellos. ¿Cuál fue tal vez ese héroe que lograron conocer o alguna anécdota con alguno de los jugadores, como la que ya nos comentaba Caro con don Gabriel Badilla? A ver si nos comentan un poco sobre eso. Bueno, de hecho hay una que fue muy vacilona que esta bendita memoria, me ponen a preguntarme cosas de hace varios años y ya me avergüenza porque ya no me acuerdo. Pero no sé si Esteban está o no, pero bueno, creo de que abiertamente en Sapriguías recibimos dos beneficios muy grandes, ¿verdad? O sea, el primero ir al estadio era unos grandes beneficios y uno de los otros beneficios era que para ciertos partidos se nos regalaba entradas para nuestros familiares, ¿verdad? Para que ellos fueran. Entonces también eso era de mucha gratificación, ¿verdad? Invitar a la mamá, a la pareja, al hermano, a quien quisiéramos, ¿verdad? Que pasaban. Y un premio de la 30, que fue como un premio, fue que Saprissa nos invitó a un entrenamiento después de que se ganó la Copa 30. Entonces fue súper vacilón porque estábamos nosotros y era una mezcla de gente que invitaron a ver el entrenamiento. Entonces estaban Sapriguías y no recuerdo, había gente que venía de lugares lejísimos, ¿verdad? O sea, gente que Peñas Blancas o algo así, como, ¿verdad? Alguna situación que estaban en escuelas de fútbol, ¿verdad? Iban a ver el entreno. Entonces después del entreno, tuvimos acceso a que los jugadores, estábamos en platea entonces los jugadores abrieron lo que es el portoncito que hay y se subieron y fotos, autógrafos, nos regalaron pósters de la Copa 30, entonces fue muy especial y yo guardaría, bueno, a Adolfo Machado, porque él venía llegando a la institución, entonces decía, ¿ustedes qué hacen, verdad? Su acento paño, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué hacen aquí? No sé qué, y verdad, entonces, y bromista, ¿verdad? Le hacía bromas a Colindres, le hacía bromas bueno, cuando estaba Diego Estrada, estaba David Ramírez y entonces, ¿verdad? Ese fue un momento muy vacilón porque entre ellos, o sea, lo agarraron, ¿verdad? Porque algunas veces sí ha habido otros momentos para que uno tenga autógrafos de jugadores o demás, ¿verdad? El jugador es como muy, ¿verdad? Muy profesional. En esa vez no, o sea, fue como si no estuviéramos nosotros, en buen sentido. Entonces fueron muy naturales ¿verdad? Y una foto para acá y demás, entonces fueron súper abiertos con eso, entonces esa vez fue muy particular. Y, bueno, ahora que Esteban decía lo de la Copa 30, estos muchachos quedaron, los que estaban quedaron grabados en un programa de Canal 7 de 7 días, porque cuando Saprissa ganó la Copa 30, 7 días hizo un especial, ¿verdad? De todo lo que fue el proceso y demás. Y justamente donde estaba una parte de Sapriguías estaba el camarógrafo. Entonces, si alguien se mete a ver ese video de YouTube o busca ese episodio de 7 días que narra, ¿verdad? Todo lo que fue el proceso de la 30, pueden ver ahí a varios. Recuerdo ahorita, había una compañera Helen, había otra muchacha y salían chocándose las manos entre todos y demás. Entonces también fue vacilón porque ahí quedaron enmarcados eternamente, inclusive cuando uno ve el video de la 30, ¿verdad? Uno ubica a la gente, yo al menos ubico a los que yo tenía en platea en ese momento, entonces por la silueta, cabellos, cabezas, digo yo, mira, era este y este, pero sí, con jugadores, ese entreno fue muy particular, José, de que pudimos estar ahí con ellos y fotos, y fue como un premio también, entonces fue bastante bonito en esa vez. Claro, y súper merecido por la labor que hicieron. Yo que recuerdo que conocí, digamos, que fue como mi mayor ídolo, y es todavía mi mayor ídolo, es al atarantado de Alonso Solís. Claro. Ahí claro, apatando, de hecho, estaba en sus últimos partidos, si no me equivoco, o sus últimas asistencias como jugador activo.
En el Nacional me acuerdo que fue en el partido para el Clásico que quedó 4-4, donde lo conocí. Y ese partido en particular fue bastante curioso porque de nuevo se guías y ya uno va perdiendo creo que íbamos perdiendo 4-3 y ya esto quedó así. Y típico, cuando Alito destiñe, 4-4. Sí. Es que tenemos dentro del grupo para contarles a Keila y a Esteban una anécdota que generalmente es casi que es 85% certera, que cuando yo destiño en un partido que vamos perdiendo, qué sé yo, 2-1, 3-1, yo ya perdimos, ya quedó así. Cuando Ahí pongo se fue. eso, pum gol y anotamos perdón, y empatamos o ganamos. Entonces es casi que una ley de la vida. Esa es la estrategia, entonces. Y cuando vamos perdiendo, uno le dice, Alito, empieza a desteñir, porque aquí Escriba. le damos vuelta al partido. Entonces, sí, ese es el desteñimiento original de Alonso. Hace el agua a propósito para ver si muevo eso. Sí. Invocándolas a priora. Bueno, la anécdota que comentábamos ahora temprano, no lo va a hacer tan gráfica, ¿verdad? Como fue, pero yo me acuerdo que yo le decía a Caro, ay, Caro, es que yo no sé, me encanta Kendall Waston, yo decía, me encanta Kendall Waston, y de verdad, y me acuerdo, yo estaba siempre en palco de jugadores, entonces en realidad, como les digo, compartía con muchos de ellos, ¿verdad? Esposas, hijos, jugadores que estaban que ese día no jugaban, ¿verdad? Entonces siempre, más bien, tuve exageración de contacto con ellos, más bien, pero siempre, nunca tuve como con Kendall Waston, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez Caro me dijo, tenemos que ir a dejar unas entradas y es para Kendall Waston, me hace el favor, me acompaña, no sé qué, y fuimos y la dejamos. Y para mí él era un ídolo, ¿verdad? O lo es. Y yo me acuerdo que ese día yo le dije, Caro, como gracias por llevarme, ¿verdad? Yo estaba súper feliz y todo. Y fue una de las personas, ¿verdad? Que las que siempre en Saprissa le di mucho seguimiento. Y también con Saucedo, que mencionaba, ¿verdad? Me parece una persona sumamente humilde, sumamente humana. Yo me acuerdo que lo agregué en Facebook, me acuerdo que hablé con su esposa, con sus hijos en su momento y hasta la fecha yo vacilo porque yo les decía, me escribe feliz cumpleaños, ¿verdad? Y no es como un feliz cumpleaños ahí como yo soy de esas personas que cuando agarro en Facebook y escribirle feliz cumpleaños es como feliz cumpleaños TQM. ¿Verdad? Él se toma su tiempo y si usted le pone gracias, él le responde y así, entonces me parece una persona súper humilde, súper humana, ¿verdad? Y de haber compartido con él, que la verdad, yo creo que no hay sapricista que no le haya agarrado cariño a él, ¿verdad? Yo creo que él se supo ganar a la afición de una manera increíble y que yo creo, bueno, tal vez ahorita no, pero tal vez hace unos años hubieran dicho vuelve y ahí está todo el mundo que brinca a la contentera, ¿verdad? Porque fue un sapricista que de verdad se puso la camiseta. Sí, Entonces, verlo con la 30, con la bandera de Bolivia, llorando sí, como un morado más, eso fue una imagen muy icónica. muy icónica y que sí, se ganó pues, el corazón de todos los morados. Imperiales, otro, y Amado Guevara son 3 ejemplos de extranjeros que se ganaron el corazón de la afición súper rápido. sí, entonces son como así como mis dos anécdotas interesantes, ¿verdad? De jugadores. Excelente, excelente. En mi Esteban, ¿cuál fue caso, la tuya? sí, en mi caso, pues tuve siempre quería, pues, o quise conocer a jugadores, pues, que ya estaban retirados, ¿verdad? Y en ese momento estaba, pues, Víctor Cordero, tuve la oportunidad, pues, de conocer a Víctor Cordero y estuvimos, pues, conversando cuando él pasaba por ahí, por las oficinas que antes del partido, creo que fue uno de los que más quise conocer por la categoría que siempre tuvo Víctor Cordero, ¿verdad? Por su personalidad, su profesionalismo y pues a Gabriel Badilla también, que en su momento pues estuvo eh, ahí con el equipo. Para mí Gabriel Badilla era uno de los que daba al 100%, al 1000% por el equipo y por el amor a la camiseta. Entonces, cuando estuvimos en esa pequeña reunión con los jugadores, el haber conocido a Gabriel Badilla fue bastante agradable. Y pues obviamente que también a los demás, ¿verdad? Como Colindres, como Manfred Russell, Estrada, Machado, ¿verdad? Que en su momento
pero creo que más puntualmente por ellos, porque fueron jugadores que siempre dieron el 100% por la camiseta y que usted al día de hoy creo que se le pregunta a muchos, van a reconocerlos porque fueron jugadores que realmente se llevaron la camisa al hombro y nunca la soltaron, ¿verdad? A pesar de que, digamos, en su momento ahora Machado pues está en otros equipos, pero eh, yo creo que si volviera al equipo fuera de los más alabados o los más mencionados porque Machado siempre fue uno de los que dio todo por el equipo, entonces conocerlos a ellos fue bastante gratificante. Igual que Keila, yo también creo que yo tuve la oportunidad como una vez de estar en el palco donde estuvieron los jugadores, conocí pues a varios también en su momento, a Golovio, a Jordan Smith, a Dani Carvajal, creo que fueron a ellos que los pude conocer y tuve foto con ellos también en su momento. Entonces creo que esa experiencia también pues nadie la vive, o sea, no es cualquiera el que la vive tan así, ¿verdad? Tan, tan bonita y tan de cerca, ¿verdad? Claro, Yo, claro. yo tengo que decir que yo me arrepiento de que nunca me saqué fotos con ningún jugador. O sea, yo me da vergüenza. Y estos muchachos que sí tenían el chance, ¿verdad? Porque digamos, yo tenía que darle vueltas al estadio, es decir, que yo me sé ese estadio de arriba para abajo, por delante, por detrás, porque también, digamos, yo coordinaba Sapriguías, pero también, digamos, si Saprissa me pedía algún favor, ¿verdad? O alguna situación, entonces yo andaba en el parqueo, andaba para arriba, andaba para abajo. Entonces, yo pasaba muy ocupada, ¿verdad? Entonces, en algunos momentos yo era la que menos tenía chance como de estar viendo para el ciprés, diríamos. Entonces me da una gracia porque después de que terminaba un partido, los chiquillos en redes sociales subían fotos y todos, o sea, una pelota con tal jugador y decía yo, ¿dónde estaba yo? ¿Verdad? Entonces sí, yo decir que me tengo que arrepentir de que nunca aproveché mis 5 minutos de fama para sacarme fotos con absolutamente nadie, pero de esas son cosas que pasa y inclusive, digamos, yo decir que yo cambié algo para bien, José, que me tocó y como más viejita que ustedes, yo no tenía un smartphone, yo me resistía al cambio tecnológico. Entonces, cuando me pasaron a ser coordinadora, yo hablaba solo por correo, yo tenía un perol de teléfono. Entonces, hasta que una muchacha de esa prisa me dijo, usted no tiene WhatsApp. Y decía yo, dice yo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Entonces, mira, yo tuve que comprarme un teléfono para Sapriguías y no porque no tuviera el dinero o fuera agarrada, pero yo sí me resistía tecnológicamente a ser encontrada por la gente. Entonces, al final tuve que migrar tecnológicamente y ya después pasar todo WhatsApp, pero esas son las cosillas que quedan por ahí. Yo sí tengo nada más 2 fotos con 2 jugadores. Uno no lo voy a nombrar y el otro es Alonso Solís. Más Está bien bien. la otra foto seguro la voy a bloquear para mí mismo. La quemé. Yo no, pero yo siempre, eso sí es como súper curioso porque yo soy súper pega con mi teléfono y yo sé que yo agarro el teléfono y no me despego, entonces yo siempre lo guardaba, siempre lo dejaba guardado porque yo sabía que donde yo tocaba teléfono, ahí venía, póngase vivo, me regañaba, algo me pasaba porque sí era como bastante dispersa, entonces tampoco tengo fotos, pero es por lo mismo de que siempre decidía como dejar el teléfono guardado en mis pertenencias para no estar distrayéndome. Excelente, excelente. Y les quedó, vamos a ver, como aparte de todo lo que me han contado, algún recuerdo, algo que digamos, se hayan dejado de toda esta experiencia, como un chaleco, una camisa que me comentaban antes de arrancar el programa. ¿Qué fue ese objeto y si no una experiencia que realmente les haya dejado todo este paso? Ahí vemos la camisa de Alonso, blanca y con el logo de Nación Morada. Yo tengo un chaleco, ojalá esa prisa no me venga a buscar a la casa, pero si me vienen a buscar, ya huele a guardado, entonces para que no me lo roben, pero aquí está muy bellamente. Para los que nos escuchan, un chaleco morado que dice Sapriguía. Las camisas también, sí. De la 30. Ahí está la de Esteban, esa camisa icónica de la 30, la de los jugadores. Que dice campeones y número 30. Súper, súper bonita. Y qué dichosos, realmente les tengo envidia de la buena por la experiencia que vivieron durante todos estos años y realmente fue una labor pues muy importante
porque como comentábamos más temprano, todos los que llegábamos apurados al estadio queríamos ser ubicados lo más rápido posible para empezar a ver el partido. José, yo tengo una anécdota jocosa y otra no jocosa. Adelante. Pero adelante. una fue en el Estadio Nacional, ¿verdad? Obviamente, yo diría que la mayoría de hombres se sorprenden con las mujeres. ¿Verdad? Aquellos mujerones que llegan al estadio Saprissa o los mujerones que andan ahí por el estadio. Pero no creo que uno de los momentos que más me he reído en la vida de Saprissa fue que en el Estadio Nacional existían todavía, no sé, eran las rumberitas o las chicas ibérico, ¿verdad? Que eran las que bailaban en medio de la cancha y demás. Y está esta muchacha muy famosa, Ana Lucía Vega, ¿verdad? Que ella en su momento, bueno, yo creo que mucho antes creo que ahora es periodista, y ella estaba muy habituada a estos eventos y bailar y demás. De hecho, Entonces, era administradora de NM en un momento. ajá, algo así. Y entonces ella era parte de algún grupo de muchachas que bailan. No me da la memoria si eran rumberitas, chicas ibérico, yo no sé qué grupo era, Bimbo, no sé. Y resulta que entonces una vez en un partido en la mañana nosotros comíamos unos refrigerios, entonces estábamos como debajo de Sol Norte, venía el entretiempo, entonces estábamos ahí como aturugados comiendo, ¿verdad? Y Saprissa metió un gol, ¿verdad? Entonces todos en el Estadio Nacional hay como unos sectores donde uno se puede asomar a la cancha y ver la cancha, ¿verdad? Entonces estamos todos aturugados y nos corremos, ¿verdad? Y vemos a la cancha, cuando vemos a alguien que viene brincando, ¿verdad? Y nos dice, chiquillos, chiquillos, ¿quién metió gol? Entonces se vuelven todos a ver, y yo creo que yo era la única mujer, entonces se vuelve a ver y todos se quedaron callados. Y vuelvo a ver yo, y es que era Ana Lucía Vega, chiquillos, ¿cómo quedó el partido? Y todos estaban así con el fresco y el empaderado. Metió gol Saprissa. Entonces, ay, chiquillos, muchas gracias. Y ya y se fue. Entonces, todos quedaron como congelados como 2 minutos porque no sabían que los había golpeado. Entonces, yo me reía, pero ya, chiquillos. Entonces, la risa era que después que Ana Lucía Vega los veía, siempre decía, ¿cómo están, chiquillos? Entonces, todos se acomodaban la camisa, el chaleco, la gorra, ¿verdad? Para que Ana Lucía los viera bien guapos. Y parte también de la otra anécdota que te iba a contar fue que parte de algunos jugadores que en algún momento estuvieron en Saprissa estaban muy empapados de los que hacíamos, ¿verdad? Y nos dieron mucho el apoyo. En un momento David Guzmán, ¿verdad? Nos daba mucho apoyo. Entonces yo una vez le puse a David Guzmán que lo quería mucho por Facebook, entonces él le dio like y me puso muchas gracias. Entonces cosas así, ¿verdad? En algún momento los jugadores nos identificaban, entonces yo sé que más de uno inclusive tiene mucha acción, mucha, ¿verdad?, de reacción en lo que es redes sociales con jugadores y demás, entonces eso también viene de una trayectoria de todo lo que se hacía desde Saprissa. De hecho, ahora que mencionas a David Guzmán, tengo un recuerdo leve de que cuando empezó el proceso de la situación de Vidal, David Guzmán hizo una publicación y yo sé lo que eso significó y son esos detalles, ¿verdad?, que hacen y que marcan una diferencia y que lo llenan a uno, porque me acuerdo que él compartió una publicación y fue un gesto demasiado bonito y que uno siempre lo va a agradecer, ¿verdad?, porque es bastante significativo. Sí, tal vez si pudieran explicarle a todos los que nos escuchan quién era Vidal, y yo sé que todos ustedes quisieran dedicarle algunas palabras, así que con mucho gusto les cedo este espacio para que lo hagan. Bueno, sí, tal vez yo lo introduzco y tal vez Keila puede comentar un poco también. Y el otro compañero que también, sí, bueno, comentarles un poco que tal vez una de las cosas que más duele de trabajar con personas es cuando las personas pasan por momentos difíciles y en Saprissa estos compañeros que ellos pasaron por situaciones, ¿verdad?, de muerte, pero nosotros fuimos gente que no tenía plata para ir al estadio, José, y muchas veces terminamos ayudando, pagando pases, gente que le pasaron muchas situaciones, gente que hacía colectivos para irse juntos y demás,
pero entre las más situaciones que yo creo que el grupo, que es como una familia, bueno, fue la enfermedad de Vidal Augusto, ¿verdad? Que él era en su momento pareja de Keila y él era estudiante de la Universidad Nacional, yo soy profesora de la Universidad Nacional, entonces, ¿verdad? Era un muchacho que yo apreciaba mucho y el súper morado, ¿verdad? Yo no puedo morados y como decía ahora Esteban, yo no veo, no de así, todos puedo poner las manos en el fuego que todos eran así y Vidal se unió a nosotros, ¿verdad? Pero después lamentablemente vino un quebranto de salud que al final terminó resultando en un cáncer, lamentablemente, y por eso él no pudo seguir en Sapriguías. Sí, bueno, y parte también, ¿verdad? De lo que conversábamos acá es honrarlo, ¿verdad? También a él y al colega también, Adriel, que también perdió su vida en años anteriores, en el 2018, y son personas que nosotros todos, yo creo que todos les agarramos un cariño bastante especial y bastante bonito, ¿verdad? Y vivimos cosas increíbles con ambos. Claramente yo puedo hablar más hacia uno de los lados porque compartimos desde chiquitos, desde noveno del colegio, ¿verdad? Entonces, yo sé lo mucho que significó ese proceso, ¿verdad? Y venir de una familia que tu papá es morado y vos estar en esto también es como algo súper bonito porque siempre había como esa visita al estadio, ya sea familiar o a veces estábamos nosotros de Sapriguías y atendíamos en su momento al papá de Vidal que él iba de aficionado, ¿verdad? Y demás, entonces también son esas cosas bonitas, ¿verdad? Que nos ha dejado esta experiencia de conocer personas que nos impactan, que nos alegran, que nos ayudan, ¿verdad? En muchas maneras y hacer honor, ¿verdad? A su proceso en el grupo también es algo muy, muy, muy bonito y que siempre lo voy a agradecer. Ahora que Vidal falleció hace 6 meses, me acuerdo que Nación Morada hizo su comunicado y siempre Carolina estuvo al pendiente, siempre Caro escribía a ver cómo estábamos, qué pasaba, cómo seguía él, y aún así nuestra relación terminó, pero seguía esa amistad y ese compañerismo y me acuerdo que tal vez varias personas de Sapriguía, tal vez por la pena, siento yo que tal vez no se animaban a preguntar, pero ahí estaban y me preguntaban a mí y yo como una amiga más le pasaba los buenos mensajes y los deseos, entonces eso también me marca mucho, ¿verdad? De qué somos, de que no fuimos un grupo esporádico y que de pronto se deshizo, sino que quedó una familia y que está ahí, que te respalda en tus alegrías y en tus tristezas también, entonces eso para mí es muy bonito y muy significativo. Y Adriel Vargas, que era nuestro otro Sapriguí, Adriel Vargas, él era parte de la Policía de Costa Rica, pero en la parte como administrativa, y Adriel, primero quien asistió al estadio fue su hermana Sharon Vargas, que lamentamos mucho que no pudiera estar hoy, y Sharon súper moradísima, y una vez me dijo, Caro, ¿puedo traer a mi hermano? Es que mi hermano es peor que yo, es más morado que yo, y Adriel iba, y Esteban, tal vez vos puedes también hablar de Adriel, iba, ¿verdad? Uniformado, ¿verdad? Gorra, bufanda, suéter, de todo, y los dos, ¿verdad? Y era muy bonito, estuvieron otro grupo de hermanos, los hermanos Perlaza, entonces era también muy bonito, ¿verdad? Cuando también trascendía a otros espacios. Adriel lamentablemente falleció en un accidente automovilístico y él dejó 2 hijitos, ¿verdad? Entonces también a uno le duele mucho eso porque uno los conoció en una etapa que fueron grandes compañeros, amigos, casi que familia, entonces a uno le duele mucho de que ya no estén, ¿verdad? Pero como decía Keila, fue gente que impactó. Él le ayudó, los dos le ayudaron a mucha gente en sus vidas y no lo supieron, ¿verdad? Muchos aficionados que fueron ayudados por ellos, que lamentablemente ya no están y ojalá que sus familias puedan ver el episodio y conocer un poco las anécdotas, ¿verdad? Que supongo que ellos también contaban en sus casas y saber que ellos fueron de un grupo muy importante, que la gente no se olvida, o sea, pasan a otro plano, ¿verdad? Sin embargo, la gente no se olvida y en Nación Morada, digamos, a pesar de que ya Sapriguías no está, ¿verdad? Se les ha rendido tributo y no, gente muy especial. Vos, Esteban, ¿verdad? No sé si conociste a Vidal, pero yo sé que Adriel sí, pues estuviste siempre en la época hasta que también estuvo Adriel. Sí, bueno, a Vidal sí yo lo llegué a ver.
No tuve como el placer de hablarle mucho, pero sí lo llegué a ver junto con vos a tu lado, coordinando muchas cosas. Y sí me recuerdo pues que en su momento dejó de asistir por ciertas razones. Yo recuerdo cuando él dejó de asistir y se comunicó que él estaba pues un poco afectado de salud, sí lo recuerdo, claro. Y de hecho que cuando se publicó que él había fallecido también me recuerdo de esa publicación, claro. Y con Adriel también, con Adriel el día que me comunicaron que Adriel falleció, para mí fue muy sorprendente porque Adriel era una persona que se apuntaba a trabajar en Sapriguía 100%, moverse de aquí para allá, para arriba, para abajo, así fuera que el partido tuviera 15 minutos de haber empezado, estaba ahí poniéndole, era una persona muy alegre, muy divertida. Nos llevábamos muy bien junto con otros compañeros, como con Marvin Cago y Jared. Fueron personas que nos unimos bastante, que hicimos como mucho clic a la hora de la amistad y de estar ahí ayudando en Sapriguías. Y realmente el día que él falleció sí fue bastante doloroso porque, como te digo, él era una persona pues que trabajaba, y pues valga la redundancia, en su trabajo pues al 100% y cuidaba mucho de su familia, nos hablaba mucho muy bien de sus hijos y de su hermana, conocimos a la hermana en su momento y también, o sea, fue doloroso para ella también saber que eso pasó, pero Ariel era una persona un 100% morado, como dicen, de los de hueso colorado, de los que no desteñían en su momento, ¿verdad? Así fuera que el partido fuera perdiendo, o sea, nosotros y Ariel apoyaba 100% al equipo dentro y fuera de la cancha. Era una persona muy, muy, muy agradable que dejó huella en muchos de nosotros, dejó una gran marca como persona. Ujú. Sí, pues yo creo que sobra más que lo que diga yo. Yo conozco muy poco a Ariel y a Vidal, entonces poco lo que puedo decir. Lo poco que conocí a Vidal me dio la impresión que era una persona muy alegre y que siempre intentaba echar para adelante, como decimos para acá. Y en este espacio final de este episodio, bueno, en especial, más que todo el episodio, mejor dicho, se lo queremos dedicar como a manera de tributo a estos dos compañeros que nos ayudaron en esta aventura que fue Sapriguías. Y pues es doloroso, pero quedamos con el honor de haberlos conocido, con el honor de haber formado, aunque sea una pequeñísima parte de sus días, que fue nada más 2, 3 años. Eh, y, y pues bueno, eso es lo que queríamos mencionar. Y no, yo creo que ya podríamos ir cerrando. Correcto, Yo correcto. quisiera, nada más, si no es mucha la molestia, quisiera dar un enorme agradecimiento a todas las personas que fueron parte de Sapriguías también en su momento, a Claudia, que ella fue personera de Saprissa, ya no trabaja por acá, y después a Paula Lobo, que fue quien trabajó con nosotros mucho de la mano, y que espero que no se me quede nadie por fuera, pero hubo gente que yo agradezco montones, los hermanos Perlaza, a José Rojas, a los hermanos Schumacher, que fueron otros hermanos, a Gago, a Jared, gente que nos acompañó, Jared, que era un muchacho que venía desde Grecia, y él era un papá súper sapricista, entonces un ejemplo totalmente a seguir. Había gente que nos acompañaba desde Heredia, Desamparados, a la Juelita, de muchos rumbos, Esteban Agüero, José Calderón, Lucho, los de Parrita, Gary y Villo, y mucha gente muy especial, Helen, Natalia, las hermanas Martínez, y se me van a ir muchos otros nombres, pero agradecerles a todos, Ángelo también, de que fue gente que se apuntó, ya ahora ya gente grande, porque todos eran muy chiquillos cuando se unieron a Sapriguías, entonces ya ahora verlos, y yo que ahí medio los sigo, veo que hay gente casada como Víctor, mucha gente que ya hizo su vida también, entonces es muy interesante ver cómo fue una etapa de la vida, y
y agradecerles, no me queda a mí nada más que decir, agradecerle a tanta gente que dio de su tiempo, porque algo muy importante del voluntariado es que es algo intrínseco, es algo que surge por un interés propio. Nadie lo obligaron a ir y ir al estadio ni ayudar a la gente. Entonces, verdaderamente cuando uno analiza un poco más allá socialmente el altruismo, que surge como algo intrínseco del voluntariado, esta gente que es de oro, ¿verdad? Y yo sé que en un momento ayudaron en el fútbol, pero ya después en sus otros contextos de gente que ayuda en muchas otras cosas más, gente que fue parte de los scouts inclusive. Entonces uno ve que se topó con un grupo de gente muy especial. Entonces al menos yo de parte mía que me tocó coordinar, me siento muy agradecida por haber estado en contacto con gente tan bella, ¿verdad? Que yo creo que ese es el tan bellamente morada también. Entonces agradecerles y espero que todos puedan escuchar este episodio, ¿verdad? No, y siempre agradecerles y tienen un espacio muy importante dentro del corazón de Nación Morada, ¿verdad? Porque fue un proyecto líder a nivel nacional y yo creo que inclusive a nivel nacional nadie ha podido repetir dicha experiencia. Entonces agradecerle un montón a todos y todas las personas que pasaron temporalmente o en periodos más largos por Sapriguías. Yo sí Pero, también, bueno, de mi parte, perdón, quisiera pues agradecerle a Caro por la experiencia y realmente así como dice Caro, pues es algo intrínseco, es algo que usted de ahí como oculto, nosotros hicimos un trabajo oculto, realmente, digámosle así como backstage, de que mientras el partido estaba, nosotros acomodábamos gente y ayudábamos en lo que sea, entonces para mí era como ayudar al equipo de alguna manera, o sea, ser parte del equipo del Saprissa de alguna manera, ¿verdad? No tal vez en el área administrativa, ni en el área médica o el área deportiva, pero ayudamos a que el equipo tuviera más renombre, tuviera un poco más de conocimiento, ¿verdad? De que fuera mencionado por otras cosas. Entonces creo que fue una experiencia increíble, ¿verdad? Poder ayudar de esa manera al equipo de sus amores, ayudarlo de esa manera, creo que por lo menos para mí, fue algo sin nombre, ¿verdad? Es algo que me gustaría repetir en algún momento, ojalá que sí. Y ahí estuviera al 100%, creo que si en su momento se llegara a repetir, sería uno de los primeros que estaría ahí. perfecto, Sí, la verdad perfecto. es que es una experiencia que uno se lleva muy bonita. O sea, y yo creo que, y como dice Caro, de ahí surgen muchas cosas, porque yo creo que de las cosas que aprendí ahí, me llevé muchas cosas y el voluntariado es algo que quedó en mí. Y cada vez que hay una causa en la que se puede ayudar y demás, ¿verdad? Entonces uno también tiene como ya esa chispa, esa energía, ¿verdad? Que lo caracteriza a uno cuando tiene el gusto por estas cosas. Entonces es algo que lo llena a uno y que de verdad deja anécdotas y recuerdos inigualables. Y como dice Esteban, yo creo que ahí estaría uno todavía hasta que lo pensionen, ¿verdad? Si fuera que el proyecto continúa. Entonces eso es muy bonito, ¿verdad? Y mucho de agradecer a todos, a los que organizaron, a los que iniciaron con el proyecto y a todas las personas con las que uno se topó en el camino, que todos dejan un aprendizaje y algo distinto que uno se tiene que llevar, ¿verdad? Como persona y valorarlo bastante. De hecho, ese voluntariado por lo menos a mí me abrió las puertas para servir y ayudar en el mundial que hubo acá en Costa Rica, el femenino. También fue otra, pues obviamente que es otra experiencia aparte y fuera de acá, pero el, las recomendaciones y el haber tenido la oportunidad en Sapriguías nos abrió la oportunidad a varios de estar ahí en el mundial femenino que se realizó en Costa Rica. Correcto, correcto. Y no, gracias Esteban por la anécdota, porque ese es un tema y nos daría para otro episodio de experiencias sobre, por ejemplo, un servicio de un mundial, pero sí, muchos de ellos les abrió puertas, inclusive ofertas laborales, porque yo hasta cartas de recomendación en un momento hice, porque fue como un trabajo. Entonces, como eran tan chiquillos y chiquillas, me decía, Caro, usted me regala una cartita de recomendación para tal trabajo y ahí surgió. Entonces, al menos enhorabuena que Nación Morada fue una plataforma para un voluntariado que fortaleció muchos valores y que dio mucho y que porque ellos daban mucho. Entonces, enhorabuena. Excelente, excelente. No, la verdad, agradecerles por el espacio, contarnos todas estas experiencias tan divertidas.
ver esa arista distinta, ese punto de vista distinto de esta familia morada que es más grande de lo que uno se imagina, todo lo que sucede tras bambalinas y ese trabajo tan importante que ustedes realizaron en ese periodo. Claramente muchos de los que fuimos al estadio en ese momento lo vamos a recordar y esperemos que en un futuro podamos ir, pues se pueda rehacer esta iniciativa, y yo sé que muchas personas se apuntarían. Yo sería uno de esos, me declaro de antemano voluntario para si volvieran los Afriguías. Y sí, nuevamente agradecerles por el espacio. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Los invitamos a que escuchen todos nuestros podcasts y los que están por venir. Tenemos siempre muchas sorpresas y esperamos que les haya gustado esta visión distinta o este ángulo distinto de todo lo que somos los morados, y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.